Bueno, buenos días mis hermanos. Este, Nada, estamos como les había dicho, estamos empezando el vivo de hoy. Vamos a ir haciendo, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando los hermanos. Justo elegí un día de unas fiestas patronales acá de la iglesia católica, pero bueno, vamos a tratar de que no interfiera mucho. Esperemos que no. Así que, así que bueno, vamos a ver, vamos a esperar que no se escuche demasiado este, los ruidos que vamos a tener de afuera. Pero bueno, básicamente vamos a empezar a hacer vivos todos los fines de semana, los domingos, fundamentalmente, y ante eventualmente un domingo que no se puede hacer, vamos a hacer también los sábados. Así que bueno, vamos a ir hablando de varias cosas. Vamos a ir viendo, bueno, los que ya conocen el canal ya saben de qué es lo que hablamos en este canal, cuál es la enseñanza básica que nosotros damos acá, que nos orientamos en la justicia, que bueno, como lo he explicado muchas veces y como está explicado en varios TikTok, la justicia lo es absolutamente todo. La justicia es del reino, la justicia es la ley, la justicia es el trono. Jesucristo es un rey de justicia. Así que bueno, espero que no interfiera mucho el sonido de la iglesia católica que están ahí hablando, pero bueno, esperemos que no. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos mis hermanos. Vamos a esperar unos minutitos más que se vayan conectando. Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza, vamos a hablar de lo que forma parte de lo que nosotros predicamos en este canal de TikTok. Vamos a ir subiéndolo eventualmente al canal de Facebook y al canal de YouTube que lo vamos a estrenar en los próximos días. Se va a estrenar ese canal, así que vamos a ir subiendo también ahí videos, enseñanzas y testimonios también, ¿no? Porque testimonios de liberaciones, testimonios de sanidades, testimonios de personas que han recibido el Espíritu Santo, testimonios de sanidad, bueno, varias cosas vamos a ir subiendo. Porque dice la Escritura que no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y por eso es que tan importante las obras, ¿no? Pero bueno, muchos se confunden con lo que dice Pablo en Gálatas, que dice, no seremos justificados por las obras de la ley. Y vemos que en Santiago, en el capítulo 2, habla que la fe sin obras es muerta. Y bueno, muchos caen en ese embudo, en esa distancia aparente entre Pablo y Santiago, sin poder darse cuenta de que Pablo habla de las obras de la ley y que Santiago habla de las obras de la fe. Así que bueno, vamos a empezar la enseñanza de hoy. Posiblemente la dividamos en más de una parte, porque no quiero hacer hoy un live demasiado extenso. Quiero hacer un live corto. Si Dios quiere, vamos a estar el próximo domingo. Pero bueno, vamos a empezar con lo que vamos a hablar de hoy, que es lo que se basa nuestro ministerio, la predicación de la justicia, la predicación de la sana doctrina, que es el título de lo que vamos a ver hoy, de la enseñanza de hoy. Es la base central nuestra, la justicia, la piedad, la misericordia, la caridad, que es algo que, bueno, que no te lo predican en las religiones, no te lo predican en las sinagogas. Pero bueno, vamos a arrancar.
Vamos a arrancar con esta enseñanza titulada La sana doctrina. Porque podemos ver que todo el mundo dice predicar la sana doctrina, dice hablar de la sana doctrina. Hace unos días estuve curioseando por internet escritos sobre la sana doctrina de ciertas religiones y no se enfocan en lo que realmente es la sana doctrina y ni siquiera tocan el que para mí es el pasaje más importante, el que arroja más luz sobre lo que es la sana doctrina, y ya lo vamos a ir viendo en esta enseñanza. Pero bueno, como siempre están los comentarios abiertos, por supuesto, lo vamos a poder ver más que nada al final, cuando terminemos la enseñanza, pero bueno, está ahí abierto a que puedan preguntar o lo que sea. Igual si no es durante el live lo pueden hacer en otro momento, me pueden dejar comentarios en los otros videos, en los otros TikToks, para que puedan sacarse alguna duda. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en la enseñanza de hoy, titulada La sana doctrina. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina, la gente popular, incluso los mismos fariseos y escribas se admiraban de su doctrina. Entonces era algo importante, la doctrina era algo que causaba admiración y que realmente la gente podía verlo. Si buscamos la definición de doctrina, podemos ver que es instrucción, que es enseñanza. Pero básicamente en toda doctrina hay una enseñanza central, hay una enseñanza base que viene como a redondear lo más importante de una doctrina. Así que bueno, vamos a Marcos, vamos a hacer un rápido pasaje por los evangelios para ver ciertos puntos. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estando en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Le enseñaba a la gente la doctrina, pero hasta ahora no hemos podido ver puntualmente en qué se basa la doctrina, pero sí vemos que la gente se admiraba de la doctrina y realmente llamaba la atención, y la gente creía en su corazón la doctrina. Vamos a Juan capítulo 7. Espero que tengan sus escrituras en mano, la Biblia, como para que puedan ir chequeando lo que yo les estoy diciendo, que sean como eran los bereanos, que está citado en Hechos de los Apóstoles, que ellos permanentemente chequeaban en las escrituras, en los pergaminos que tenían en ese tiempo, para ver si lo que se les decía era cierto, ¿no? Vamos a Juan capítulo 7, versículos del 14 al 18. Dice Juan: mas a la mitad de la siesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ya va a aparecer algún testigo de Jehová. Seguramente ahí está, Jesús era uno y el que lo mandó es otro. Bueno, no importa. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. O sea,
porque hacer la doctrina de Dios es hacer la voluntad del Padre. Están íntimamente ligados la voluntad del Padre con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo podemos ver claramente. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Palabra clave de lo que estamos enseñando: injusticia, opuesto a justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es básicamente el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, por la cual el que tiene más le da al que tiene menos, el que sabe más le enseña al que sabe menos. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por debajo. Eso se llama la equidad, que la palabra equidad es un sinónimo de justicia, de misericordia, de piedad. Y bueno, y decía que este es verdadero y no hay en él injusticia, o sea que no hay, que es alguien justo. ¿Y quién es justo? Dice 1 de Juan 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe, dice Juan. El que hace justicia es justo como él es justo. Y en el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, que no hace misericordia, que no hace piedad, que no hace caridad, no es de Dios. Vamos a ir nos quedamos acá en Juan, vamos al versículo 18, capítulo 18, versículo 19 y 20, donde dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea que acá podemos ver que bueno, obviamente, como se imaginarán, la doctrina de los discípulos era la misma de Jesús. Es la que aprendieron de Jesús. Está más que claro. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Porque hay algunos por ahí que he escuchado que dicen que Jesús hablaba una cosa con su grupo selecto, con los 12 discípulos, y a la gente le decía otra cosa. No, eso es falso, no es así. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 31 y 32, perdón. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina, lo que venimos leyendo en los otros versículos, en los otros textos, que provocaba admiración su doctrina. Vamos a Mateo, siguiendo con la sana doctrina. Mateo capítulo 16, versículos 11 y 12. Dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y acá viene de cuando Jesús, como es les había preguntado a los discípulos por el pan, y ellos pensaron que les estaba hablando de que no habían traído pan, y Jesús les estaba hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque era una doctrina que no iba acorde con la doctrina de Jesucristo, con la doctrina de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre decía que se cuidaran de la doctrina de ellos, de la levadura de ellos, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Bueno, vamos a Mateo capítulo 22, versículos del 32 al 40.
dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Versículo 33. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Volvemos a ver lo mismo. Cómo la gente se admiraba de su doctrina, de lo que predicaba, del mensaje central de la doctrina. Y hablando de la doctrina, ahora habla del gran mandamiento. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, le dijo Jesús. Y el versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, este es el centro de la enseñanza, es la ley del amor. En esto se centra toda la ley, toda, absolutamente toda. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Basta, se terminó ahí. No tenemos que, no matarás, no mentirás, no, la ley de Moisés, no, los 10 mandamientos, no. Esta es la ley. La ley es muy claro lo que te dice. En estos dos mandamientos se resume todo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se termina todo. ¿Lo dice el hermano Osvaldo? No, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Vamos al párrafo, a la cita, que para mí es el centro de esta enseñanza de la sana doctrina. Como les dije en el comienzo, que todo el mundo se jacta predicar la sana doctrina, hablar, porque nosotros tenemos la sana doctrina. Y yo la verdad que yo veo otra cosa. Yo veo otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, si yo estoy predicando alguna falsedad o estoy hablando que algo que no es conforme a la palabra, adelante, tienen total libertad de poder refutarme lo que yo estoy hablando. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer casi todo el capítulo. Vamos del versículo 3 al 19. Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, te dice Pablo. Creo que es bastante claro lo que te está diciendo Pablo, ¿no? Que toman la piedad como fuente de ganancia, pero no para sustentarse uno mismo, porque eso es correcto según la Escritura, o para ayudar a otros, para hacer obras de la fe, para hacer obras de justicia, para ayudar al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al pobre. No, eso está perfecto. El tema es cuando tú te centras en hacer ganancias deshonestas para tus deleites, para tus carnalidades. Eso es lo que está mal. Vamos a seguir viendo lo que dice Pablo. Cuando dice de malas sospechas, se está diciendo de cuando tú prejuzgas. Y eso es lo que está mal. Habíamos quedado en el versículo que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El Señor no quiere que tú des por obligación. Como dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Si lo vas a hacer obligado, no lo hagas. No sirve que lo hagas de esa manera. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, te dice Pablo. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, y ahí está el problema, los que quieren enriquecerse, los que son avaros, ahí está el problema. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el problema no es que tú tengas plata o que alguien te dé una ofrenda o que tú ayudes a alguien. El tema es cuando tú te enamoras del dinero, tú tienes amor a las riquezas, que quieres más y más y te puede la codicia. Ese es el pecado. Eso es lo que está mal. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Y te dice Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ojo que la fe conlleva obras, como te dice Santiago. Y fueron traspasados de muchos dolores. La buena batalla de la fe. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, te dice Pablo, huye de estas cosas. ¿Y sigue qué? Te dice Pablo, de primero, te dice, y sigue la justicia. Jesús pone primero la justicia. Pablo te pone la justicia primero. Pedro te ponía la justicia primero también. Porque la justicia lo es todo. Y yo tengo varios TikTok explicando por qué la justicia lo es absolutamente todo. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ir viendo más detallado y lo vamos a volver a predicar y lo vamos a volver a repetir. Pero bueno, acá vemos como Pablo te pone de primero. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, te dice Pablo. Sigue la piedad, sinónimo de justicia. Sigue la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Y la santidad no te lo pone Pablo. La santidad como la entienden los santurrones, como la entienden los religiosos, que santo es el que no peca. Y vemos un grandísimo error ahí. Pero no me voy a meter en eso porque no es el tema de esta prédica. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te dice Pablo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, te dice Pablo. ¿Qué mandamiento? El mandamiento que resume toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a mentir, no le vas a matar, no le vas a herir, no le vas a robar, no le vas a hacer nada malo. Por eso es el mandamiento que reúne toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 25, Dios te explica. Porque así como lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Lo que tú le haces a tu hermano, lo que tú le haces a tu prójimo,
se lo estás haciendo a Él. Pero bueno, vamos a seguir en donde estábamos. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, Jesucristo, Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No pongas la esperanza en las riquezas. Apocalipsis 3 te habla algo muy lindo sobre eso. A los ricos, volvamos, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza de las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El que hace justicia, como te lo explica 1 de Juan 3. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, lo que te dice Santiago, dadivosos, generosos. Esta es la verdadera doctrina de Jesucristo. Esta es la sana doctrina, la doctrina que es conforme a la piedad, de ser dadivosos, de ser generosos. No me vengas con otra sana doctrina, porque esta es la sana doctrina. No puede estar más claro. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Seguimos en la misma línea, hablando de la sana doctrina que conforme a la piedad, como te lo dijo Pablo, como te lo explica muy bien en primera de Timoteo 6. Hechos 2, versículos del 36 al 47. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón los judíos, porque el Espíritu es el que trae convicción de pecado, es el que trae convicción de justicia. Ahí empezó la verdadera metanoia, que es arrepentimiento en griego. Ahí empezó el verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento de las obras puntualmente no existe. Y no me quiero meter a hablar de esto porque no es el tema del video. Pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera metanoia, es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Pero no es simplemente dejar de hacer algo, el verdadero arrepentimiento, no. Es un cambio de entendimiento. El arrepentimiento es entendimiento, que como consecuencia te va a llevar a un cambio de actitud, de comportamiento. Entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí fue donde ellos se compungieron de corazón. Pedro les dijo, arrepentíos, y no dice de vuestros pecados. Arrepentíos, le dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y no es para perdón de los pecados, hay una mala traducción, lo puedes ver en la Biblia políglota, lo puedes ver en la Concordancia Strong, que es la máxima autoridad lingüística del mundo, que en realidad es por causa, porque no necesitas bautizarte en agua, por ejemplo, para que los pecados te sean perdonados. No. Para perdón de pecados.
Porque si yo recibí el Espíritu Santo, ¿no fui perdonado de mis pecados? Cornelio se arrepintió de sus pecados. ¿No fue perdonado Cornelio cuando recibió el Espíritu Santo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, te dice, está diciendo Pedro, y resucitaréis como los huesos secos, como lo que te habla Ezequiel en el capítulo 37, versículo 39, Ezequiel 37, ¿no? Versículo 39, porque para vosotros, es la promesa. ¿Qué promesa? La que le fue dada a Abraham, la promesa del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el Espíritu. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. El Señor añadía a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la misma doctrina de Jesucristo, la doctrina que te habla Pablo en 1 Timoteo 6, la doctrina conforme a la piedad, la doctrina conforme a la justicia, la doctrina conforme a la misericordia, la doctrina conforme a la caridad. Esa es la sana doctrina. No hay otra sana doctrina. Si alguien me puede redarguir de pecado, de que estoy predicando una herejía, adelante. Me pueden comentar tranquilamente. A ver, vamos al versículo 43, donde dice, y sobrevino temor a toda persona. Me está matando el sol y no se ve bien mi imagen, pero bueno, no me quiero cambiar porque es hacer un poco de lío para cambiarme. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Temor no de miedo, porque el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, no el miedo, el tenerle miedo a Dios, sino un temor reverente, de no querer ofenderle. Ese es el temor a Dios, de no querer fallarle. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, estaban en unidad, estaban en comunión, estaban en común unión, que ese es el significado de la palabra comunión. Y tenían en común todas las cosas, o sea, vivían en equidad, sinónimo de justicia, sinónimo de piedad, sinónimo de misericordia. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es la equidad. Eso es la equidad, cuando tú te sacas, cuando el que tiene más le da al que tiene menos. Eso es equidad. Y no es comunismo, por favor, no me vengas con eso, porque bueno, tengo también algunos TikTok hablando de eso, pero no es comunismo, esto es equidad, no es igualdad. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, porque en ese momento estaba la figura del templo de Salomón, que después fue el templo de Herodes. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, vamos a Hechos capítulo 4, hablando de lo mismo, de cómo vivía la iglesia original. Ahora, yo te hago una pregunta.
esta iglesia que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, que era la iglesia original, la iglesia que vivió después de la muerte de Jesús, ¿tiene algo que ver con la iglesia, entre comillas, de hoy en día? ¿Tú ves a la iglesia viviendo en equidad? ¿Que el que tenga más se despoje para darle al que tiene menos? No, yo no lo veo. Si tú lo ves, por favor dímelo y dime qué iglesia vive como vivía la iglesia original. Y hablando del mismo tema, lo mismo podemos ver en Hechos 4. Hechos 4, capítulo 4, versículos del 32 al 37, donde dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, o sea, vivían en equidad, eran justos. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bueno, se pusieron fuertes los católicos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, no porque eran nicolaitas, sino porque ellos se enseñoreaban del pueblo, sino porque eran autoridades espirituales, digamos. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos no se quedaban con nada. Se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que bueno, vamos a ir dando por finalizado este vivo, porque no quiero que interfiera, porque ya empezó esta fiesta patronal de los católicos, y no quiero que interfiera en el vivo, porque no sé cómo se va a escuchar, y bueno, y la verdad que no quiero que haya el problema en ese sentido. Así que bueno, vamos, esta enseñanza va a continuar el próximo fin de semana. El domingo más o menos, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9:30, vamos a estar emitiendo otro vivo, y vamos a continuar con esta enseñanza que empezamos hoy de la sana doctrina, que es una enseñanza que es bellísima, que hay mucho para hablar, pero bueno, no va a llevar muchas partes. Con una o a lo sumo 2 partes más ya cerramos lo que es la enseñanza de la sana doctrina, pero bueno, lo quería hacer un poquito más extenso el vivo pero no quiero que interfiera y que no se pueda escuchar con total claridad mis palabras. Así que bueno, no puedo ver si han habido algunos comentarios, porque bueno, me da el sol de lleno esta ubicación, la verdad claramente que no fue la mejor. Pero bueno, si me quieren dejar algún comentario o alguna pregunta, ya saben, me lo pueden dejar en cualquiera de los videos que tengo hechos. Así que como es nada, siéntanse libres de querer refutarme, de preguntarme lo que ustedes quieran. Y si en algo creen que estoy equivocado, que he hablado herejía, no tienen nada más que comentármelo, y yo con gusto les contestaré personalmente, o lo hablaré en el próximo video, para que podamos llegar a un acuerdo siempre conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 6. Bueno, amados hermanos,
Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Si Dios quiere, igual yo voy a ir poniendo en los canales, eh, cualquier novedad sobre los en vivos, pero bueno, en principio quedamos para el próximo domingo a la misma hora, 9:30 de la mañana, hora de Argentina. Así que bueno, hermanos, sin más para decirles, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y los amo. Hasta la próxima.